Estamos con Jorge Colina, economista, presidente de IDESA. Gracias por venir a Baestream. Crecimiento y empleo parecen ir por caminos divergentes. ¿Cómo se hace con este nivel de actividad para generar empleo formal? La cuestión es más complicada de lo que muchos economistas creen, porque muchos economistas dicen, bueno, la economía no está creciendo suficiente de empleo porque lo está creciendo en los sectores explotadores de recursos naturales. Entonces dicen, el empleo ahora está en el campo, en vaca muerta y en la minería. Y no es tan así. O sea, el campo sí crece y crece un poco el empleo, pero el campo no es un gran generador de empleo. En lo que es petróleo, gas y minería, crecen fuerte. O sea, por ejemplo, el último año creció como en 37%. Sin embargo, destruyeron empleo. Destruyeron el 9% menos de empleo asalariado registrado. Entonces, lo que está viendo es, por un lado, sectores aletargados como la industria, la construcción, comercio, porque no crecen, no emplean más gente. Y por el otro lado, los dinámicos, que están en un proceso de cambio tecnológico en donde expulsan también gente. Entonces, ahí es donde está la complicación. Y esta reforma laboral que está empezando a implementarse, que se sancionó en los últimos meses, ¿sirve para empujar el empleo formal o no? Serviría si es que la economía crece. O sea, porque la empresa para empezar a tomar gente tiene que crecer ella. O sea, le tiene que aumentar la demanda de pedidos. Y ahí sale a buscar gente. Entonces la reforma laboral sirve en medida, si hubiera más pedidos a las fábricas, a las empresas constructoras, y habría más clientes en los comercios, ahí la reforma laboral que sacó el gobierno este año ayudaría a que se creen más empleos que si no hubiese estado la ley. Pero se necesita primero que se mueva la economía. Pero ese nivel de actividad está deprimido porque no hay inversión, porque no hay consumo. ¿Cuáles son los aspectos que estás viendo que deberían dinamizarse? El consumo y la inversión, pero deberían dinamizarse no como la gente, como la clase política tradicional pensaba que hay que dinamizarla, que es el famoso plan platita, o con gasto público, o subsidiar la inversión, porque eso es inflacionario. Entonces, en los países que crecen sin inflación, o con una inflación muy moderada, como Chile y Uruguay, que tienen 4% de inflación anual, crecen en base, el consumo privado crece en base al crédito, al consumo. Compra de electrodomésticos, compra de auto, compra de una bicicleta. Y eso no se puede comprar todo en cash, tiene que ser con crédito. Y lo que se está viendo en la Argentina es crédito para las familias. O sea, no hay muchas oportunidades de 12 cuotas o 24 cuotas para comprar una heladera. Y es porque la tasa de interés está muy alta. Y incluso la gente, por la tasa de interés muy alta y sin inflación los salarios no suben. Con una tasa de interés de tarjeta que está en el orden del 70%, mucha gente hoy ya no está pudiendo pagar ni siquiera el mínimo de la tarjeta. Y no porque haya consumido mucho, sino porque la acumulación de intereses le volvió imposible el pago del mínimo. Por eso que se dice, la gente no está llegando a pagar tarjeta. De hecho, los datos del Banco Central de abril dan que la mora en tarjetas está en 11%. Es altísimo eso. Solía ser 2, 3%, ahora es 11%. Ahora, el riesgo país bajó, ¿no? Bajó bastante desde que asumió Javier Milei. ¿Por qué la tasa de interés que le llega al ciudadano a pie sigue alta? Lo que pasa es que el riesgo país mide la tasa de interés que le cobran al Estado argentino en el mercado internacional. Sí. Y la tasa de interés que pagan los consumidores argentinos y las empresas que quieren invertir, tampoco invierten porque la tasa de interés es muy alta, la influye el Banco Central, porque el Banco Central va a decir nosotros no determinamos nada, pero sí la influye por el manejo de los encajes bancarios. El encaje bancario es lo que le piden a los bancos reserva, no prestar. Entonces, el encaje está muy alto, está por arriba del 50%, quiere decir que por cada peso que recibe un banco solamente puede prestar la mitad. O sea, hay como una astricción monetaria en el mercado y entonces eso hace que el dinero sea caro. Y la tasa de interés es el costo del dinero. Entonces, la tasa de interés sube cuando hay poca moneda. Claro, acá vemos una inflación que se desacelera, pero las tasas no se desaceleran. Es decir, en términos reales, las tasas son cada vez más caras para los ciudadanos. Por eso, porque el efecto del gobierno es a una restricción monetaria, que haya poca moneda en el mercado, entonces la tasa de interés va a subir. Y eso controla el consumo. Y eso controla la inflación. De hecho, es manual, digamos. Uno para controlar la inflación tiene que subir la tasa de interés, porque controla el consumo.
la gente demanda menos. Entonces esta morosidad de alguna manera está provocada por la política monetaria del Banco Central. Y de alguna manera sí, claro. Y no es caprichosa. Lo que dicen las autoridades, el ministro de Economía, el ministro del Banco Central, es si soltamos la tasa, si soltamos que los bancos puedan prestar más, va a volver la inflación. Es lo que quieren ir primero a la inflación cero, para que la gente empiece a confiar en el peso y entonces ahí usan los pesos para comprar cosas, para consumir cosas y no para comprar dólares. Porque esa es la otra que está pasando. Platita que tiene la persona en el bolsillo, compra dólares por home banking. Digamos, la gente está comprando casi 3.000 millones de dólares por mes. Pero eso por el home banking, ¿no? Es una señal de desconfianza de los argentinos, de su propia moneda, que siguen ahorrando en dólares y ni siquiera los vuelcan al sistema como quiere el gobierno por el plan y esta ley de inocencia fiscal. Es decir, hay una desconfianza interna, pero también hay una desconfianza externa porque se advierte un riesgo político, lo dijo el Fondo Monetario en sus últimos informes. El caso de lo externo es el riesgo político, sí, pues diciendo, bueno, se va Milei, no sabemos qué viene, los argentinos son impredecibles. Porque, hasta los partidos de la selección de fútbol eran impredecibles, los de Argentina, todo el mundo. Hay una idiosincrasia ahí. Sí, hay idiosincrasia. Y el tema interno, la gente también tiene miedo, no tanto del gobierno que venga, porque los argentinos estamos acostumbrados a todo, pero sí tiene miedo de que se le queden con los dólares. Por eso lo primero que hace es yo compro dólares y los tengo, por ahora los tienen en el banco, eso es buena noticia, no van al colchón, pero los quieren tener ahorrado en dólares. De los argentinos estamos tan curados del susto con el tema de que los gobiernos te estafan, que te ponen cepos, que la gente hace el peor negocio del mundo, que es tener deuda en pesos en la tarjeta al 70% y dólares inmovilizados sin rendir nada. En un escenario así, el dólar, la mejor inversión, que te rendiría un 70%, es cambiar los dólares y pagar la tarjeta. Claro. Pero el argentino dice, no puedo pagar la tarjeta, pero me siento seguro teniendo los dólares. Ahora, ¿en cómo hace un gobierno para cambiar esa idea? Porque, por ejemplo, a partir de las leyes, el gobierno impulsó ya 2 leyes de inocencia fiscal para el pago de los dólares o para blanquear esos dólares. ¿Es posible pensar en avanzar aún un poco más en la dolarización? Ahora se van a permitir las cuentas salariales en dólares. ¿Vos creés que hay que incentivar más el uso del dólar? Una vez el ministro de Economía, Caputo, dijo coloquialmente, yo no puedo forzar a la gente a que quiera tener pesos. O sea, tengo que hacer cosas indirectas para que la gente empiece a confiar en el peso. Bueno, es el mismo ministro que dijo comprar campeón, que dice que el que dólar está barato. Sí, pues está tratando, digamos, de que la gente logre confianza. Y no es simple, digamos, que la gente logre confianza después de tener una historia de 30 años de estafas. Ahora, una de las medidas más fuertes para ver que la gente tome confianza es la independencia del Banco Central. Es decir, bueno, el Banco Central ahora va a ser independiente, no va a prestarle al Tesoro, le vamos a poner una denuncia penal al directivo del Banco Central que le preste, o sea, diciendo, mira, si vos te pasás a pesos, tenés la certeza de que no te vamos a devaluar o no te vamos a poner un control de cambios, eso va en el buen sentido. Pero el gobierno no se anima, por ejemplo, a eliminar definitivamente el cepo. Entonces no es una buena señal. De hecho, las empresas no vienen a la Argentina porque dicen, todavía está el cepo ahí. Nosotros tenemos dividendos acumulados que no podemos mandar. El gobierno le responde, no, pero para la nueva plata ya no hay cepo. O sea, vos podés traer nueva plata y te la puedes llevar. Sí, bueno, pero yo tengo plata plantada todavía en la Argentina. ¿Fue de alguna manera un error, viendo los números hoy de la cantidad de ahorristas que compran dólares, un error eliminar el cepo para el ciudadano común y no para las empresas? Está muy bien haber comenzado con el ciudadano común y después para las empresas. El error es no seguir con las empresas. Es más, porque muchos economistas, incluso algunos sugirieron, volvamos al cepo para la gente también, porque están comprando muchos dólares. Claro. Pero no, es que la gente todavía no confía, porque todavía hay un cepo allá. Si el gobierno diría, bueno, muchachos, se terminó, no hay más cepo nunca más en la vida, y en la ley del Banco Central voy a poner que también hay pena para el que ponga cepo, y bueno, ahí al principio las empresas van a comprar mucho, pero luego esto se va a estabilizar. Es decir, es como decir, si vos tenés a la gente encerrada en una pieza y abrís la puerta, lo primero que vas a hacer es tomarse corriendo. Y después, ya cuando tenga la certeza de que esa puerta no se vuelve a cerrar, van a volver a entrar. Y es el mismo el tema del cepo. Al principio la gente sale corriendo cuando elige el cepo. Pero si después ya queda claro de que no vas a volver a un cepo, y el mercado se normaliza. Y lo más importante, tener un tipo de cambio normalizado. ¿Qué significa eso?
que hoy no sabemos si es 1.500 o 1.800. ¿Está o atrasado el 1.600. tipo de cambio o no? ¿Hay señales de atraso o no? Y uno le pregunta a una empresa en vaca muerta, te va a decir, no, no hay problema, porque ellos pueden. Le preguntaba a uno del campo, te va a decir, digamos, si me sacan las retenciones no está atrasado. Ok. Ahora le preguntás a un industrial del conurbano, te va a decir, no, yo necesito $1 de 3.000. Para poder exportar, Claro, para poder... pues todo depende a quién le preguntás si está atrasado. ¿Y por qué crees que el gobierno mantiene el dólar en este nivel del 1.500? ¿Porque es favorable para las importaciones? Digo, que es una de las estrategias del gobierno para poder abaratar costos y mantener a raya la inflación. Por los movimientos que toma el gobierno, yo creo que es porque ellos priorizan que el Estado compre dólares para poder cumplir con los pagos de la deuda externa en dólares, los pagos de interés y de capital. Entonces les conviene un dólar barato. Entonces ahí es donde se apoyan mucho en vaca muerta, diciendo, bueno, este es el que nos trae los dólares baratos. Pero hay que decir, ojo, porque ese dólar que es viable en vaca muerta, te hace inviable en la mejora en el empleo urbano. Y los votos no están en vaca muerta, están en las ciudades. Entonces hay que buscar un balance. Y ese balance no es que el ministro tenga que decir es 1.400 y el vocero 1.800. ¿No? El mercado que lo diga. Pero para que lo diga el mercado, elimina totalmente el cepo. Y yo creo que la oportunidad, porque están entrando muchos dólares, por el tema de vaca muerta, la minería, el campo también está metiendo muchos dólares. Bueno, si no liberas ahora, ¿cuándo lo liberas? O sea, hasta incluso, te diría, si libera, al día siguiente se puede ir a 1.800. Sí. Pero yo estoy seguro que al mes baja a 1.600. Porque siempre sucede eso, cuando está reprimido, pega un salto. Los economistas le llaman overshooting, un salto por encima de lo que debía saltar. Sí, claramente los overshooting, después se ve la curva hacia abajo, claro, y la estabilización. Y digamos, nosotros que somos más viejitos, nos acordamos, cuando salimos de la convertibilidad, el dólar llegó a 4,20. Y la gente empezó a comprar hasta pensando que iba a ser 6. Y volvió a 2,30. Y volvió a 2,30 y se quedó en 2,70. Usted mencionó una palabra ahí, lo que somos más viejitos y demás. ¿Hay cierta preocupación ahora entre la caída de la tasa de natalidad y la pérdida del empleo registrado, formal, con las jubilaciones futuras? ¿Cómo ve usted el escenario para los que hoy tenemos 40, 50, hacia el futuro? ¿Qué le recomendaría a alguien que tiene esa edad para su retiro? Que ahorre. Cuando se dice cae la tasa de natalidad, la gente muchas veces dice, bueno, cae la tasa de natalidad. Lo mejor es poner los números. En el 2015, que es cuando empieza a caer, nacieron en la Argentina 750.000 chicos. En 2015. Y así viene otra vez. En el 2025 nacieron 400.000. O sea, cayó casi a la mitad. Esto significa que en el 2030, cuando los chicos del 2015 empiecen a cumplir 15 años, la fuerza laboral empieza a menguar, porque ya hay menos entradas. Cuando empieza a menguar, el sistema público de reparto, tradicional de reparto, deviene un Ponzi, porque la gente, digamos, de 40 a 50 paga las jubilaciones hoy con la expectativa de que los niños nos paguen a nosotros, pero hay cada vez menos niños, entonces no va a haber quien nos pague la jubilación nuestra. Y el trabajo es cada vez más informal, ¿no? Y el trabajo encima es cada vez más informal. Y además, de los pocos niños que nacen, el 50% son pobres, con alta probabilidad tengan que insertarse en un trabajo informal, porque la pobreza pega muy fuerte en el tema de la calidad educativa. Entonces, el desafío de largo plazo de la Argentina es bien complicado. Y yo siempre le digo a toda la gente, mira, tu viejo está jubilado y gana poco, bueno, vos vas a ganar menos. Y los jóvenes todavía más no. O sea, no esperemos que las jubilaciones sean buenas, cuando hay el sistema de reparto y hay cada vez menos niños. ¿Vos ves que hay margen para volver a pensar en jubilaciones del sistema privado o lo que fueron las AFJP en los 90? ¿O te parece que es un esquema fallido ese? No, el esquema de la mezcla de reparto con capitalización es virtuosa, pero la Argentina la hizo pésima. Porque puso las FJP allí con costosísimas comisiones, sí. Un diseño de comisión muy malo, porque uno le extraían del aporte un 30% del aporte y luego la propia FJP tenía que recuperar el ahorro de uno, lo que le había cobrado a uno de comisión. Está muy mal hecho. A mí me gustan los uruguayos. Los uruguayos lo que hacen es, todos los uruguayos aportan hasta un nivel de salario al sistema de reparto. Supongamos en Argentina hasta 1 millón. Sí. Y el salario por encima de 1 millón lo mandan a la AFP, a la AFAP, le llaman ellos, que debe ser la FJP.
Entonces la gente cobra del sistema de reparto un porcentaje sobre 1.000.000. Y luego el adicional lo cobra por lo ahorrado. Entonces todo el mundo tiene una cobertura básica, universal, que es lo que aporta hasta 1.000.000. Y luego los que ganan más de 1.000.000 van a tener una jubilación superior, pero porque ahorraron por encima. Me parece que ese es el esquema al que debería ir la Argentina. Y que de nuevo encontramos en una situación fiscalista, porque en Argentina las empresas están pagando a la gente de alto ingreso contribuciones patronales al sistema previsional por todo el salario. Claro. Lo que tenía que hacer es decir, bajarle, y entonces el sistema público va a ser más sustentable, porque al Ejecutivo les va a pagar solamente por 1.000.000, no por 20 millones. Pero claro, eso significaría que hoy tenés un costo fiscal para tener un beneficio a futuro. Y todo ministro de Economía siempre dice, muy lindo el beneficio futuro, pero yo quiero la plata ahora. Quiero en el corto plazo sobrevivir, claro. ¿no? ¿Qué consideras que tiene que ser más urgente? ¿Una reforma previsional o una reforma impositiva? Sobre todo en IDESA trabajan mucho sobre el tema de los costos impositivos provinciales y municipales. Digamos, lo más urgente es la reforma tributaria, impositiva, y también es urgente no una reforma previsional, sino un pequeño ajuste. Vayamos al ajuste del sistema previsional. Hoy hay un mínimo para jubilarse, 30 años de aporte. Si no tienes 30 años de aporte, no te puedes jubilar. Entonces, en lugar de eliminar eso, hace 20 años, el gobierno inventó las moratorias. Las moratorias es una engaña pichanga por el cual le dicen a la gente, hace como que debes los 30 años de aportes, te damos la jubilación y te hacemos un descuento de la jubilación a cuenta de que estás pagando tu deuda de los 30 años de aporte. Así como se jubiló 4,5 millones de personas. Los jubilados con un aporte, con los 30 años de aporte son 3 millones, ahora son 4,5. Entonces, y esto es natural porque hay tanta informalidad. Ahora, el marzo del año pasado vencen las moratorias y el gobierno no las renueva. Está bien que no las renueve, pero tampoco saca el mínimo de los 30 años. Entonces no se está jubilando un montón de gente. Es decir, en el 2024, último año antes que venzan las moratorias, se jubilaban 400.000 personas por año. Y ahora se están jubilando, en 26 se van a jubilar 200.000. No es grave el problema porque luego, a los 65 años, la gente que no se jubila con la jubilatoria va a acceder a la PUAM, la Prestación Universal del Adulto Mayor. Entonces, las mujeres se jubilan a los 60 con la moratoria. Ahora tienen que esperar hasta los 65. Pero la PUAM es un porcentaje de una jubilación mínima. Ya la jubilación mínima es baja, la PUAM es mucho menos. Es que la moratoria también, o sea, la PUAM es 80% de la jubilación mínima. La moratoria, en los primeros 5 años, era 80% de la jubilación mínima, porque te hacía la detracción del 20% para pagar la supuesta deuda que vos tenías. Entonces es más o menos lo mismo. Lo que digo es, entonces, ¿cuál es el arreglo que hay que hacer? Sacar el mínimo de 30 años de aporte. Y luego permitir, entonces de esa forma la gente se puede jubilar con los aportes que tenga. Tengo 15 años, bueno, me lo calcula con 15 años. Si está por debajo de la PUAM, me dan la PUAM. Si no, me llevo lo que me corresponde. Con 20 años, hay gente que tiene 25 años. Bueno, pues, jubilate con los 25 años, hace falta que tengas una moratoria para cumplir 25 años más, jubilate con tus años. Y la PUAM va a funcionar como una garantía. Ahora, es una reforma, es un ajuste. Todo eso es un proceso, porque digo, vos tenés que hacer un escalonamiento y recién hablábamos de jubilaciones bajas, alta morosidad y sobre todo en jubilados también hay una morosidad muy alta en sus deudas. Digo, ¿cómo resolvés en el medio la situación de millones de personas que no llegan a fin de mes, están endeudados, no pueden pagar sus deudas, muchos de ellos jubilados? Ese problema es más estructural. Yo lo que estoy diciendo es, hoy tenemos un problema por una falla muy tonta del sistema de pedir 30 años de aporte como mínimo cuando sabemos que solamente un 20% puede llegar a eso. Y mucha gente que tiene menos de 30 años de aporte, pero tiene entre 15 y 29, no puede usar sus aportes, está muy mal eso. Entonces, eliminar los 30 años y ahí la gente vas a liberar para que la gente se jubile con lo que le correspondería. Hoy el sistema es escalonado, o sea, porque vos tenés que tener 30 años, pero después te lo escalonan, te pagan 1,5% del salario por cada año aportado. Entonces, si vos tenés 25, te podrían calcular 1,5% por los 25 años. Ahora por los 25 no lo podés usar, tenés que tener 30 para que te utilices los 25. Entonces, lo primero que hay que hacer es destrabar esto para que mucha gente con aporte se pueda jubilar. Luego, si la jubilación es baja, ese es otro problema. Si los jubilados no llegan a fin de mes, obviamente es un problema más grave. Pero primero tenemos que arreglar esto que tiene el sistema previsional, que está impidiendo que la gente se pueda jubilar. Bueno, acá tenemos un poco de lo que son los beneficios y el haber medio real que elaboraron en IDESA. Y este gráfico es bien interesante
porque las barras azules son el stock de jubilados con los 30 años de aporte. Como mencionabas recién, sí. Son 3 millones, ¿ves? Y lo rojo son los que se jubilaron con las moratorias, que nacieron en el 2005. 4,5 millones llega. Ya son 4,5 millones. Y fíjense ustedes que el grueso llegó hasta el año 2015, hasta el año 2017, fue 3,7 millones, y a partir del 2017 comienza la estampida inflacionaria, la crisis. La crisis en el gobierno de Macri, que después deriva en el pedido de endeudamiento con el fondo, claro, en 2018. Y ya comienza la aceleración de la inflación, que ahora Milei está tratando de aplacar. Y lo verde es el haber real. El haber real hoy es de 650.000 pesos. El haber medio, ¿no? La mínima es 490. El medio. Entonces, hoy es 650. En el 2017, antes que se desatara la crisis, estaba en el orden de los 900. Entonces, cae esto por la inflación. Pero la verdad que también cae porque hemos multiplicado las cantidades de jubilaciones sin aportes. Claro. Entonces, es una cuestión matemática. Si multiplicamos las jubilaciones sin aportes y después vamos a tener un split de jubilados. Claro, vos tenés que licuar las jubilaciones y entonces todos van a ganar menos. O sea, muchas veces dice, fue justo, porque mucha de esa gente necesita una jubilación. Perfecto, pero no venga a pedir ahora que la jubilación sea alta, porque el sistema no lo puede pagar. Vos mencionaste la variable de inflación y en estos días se está discutiendo el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que tenga como objetivo central el combate contra la inflación y se restringen un montón de otras atribuciones. ¿Cómo ves vos el rol del Banco Central vinculado con la inflación o si no tiene nada que ver y debería ir la reforma en otro sentido? No, es correcto. Digamos, lo que plantea el gobierno, el presidente Milei, es lo que había en la década del 90 durante la convertibilidad. Solo que él lo refuerza con el tema del castigo penal a los que violen eso, que no estaba en el 90. Pero todos los países lo tienen. O sea, la independencia del Banco Central lo tienen todos los países. Es como la vacuna del COVID, digamos. O sea, dejar eso de ser una antivacuna. Y así nos llevan, digamos, luego a los problemas que tiene no tener un Banco Central independiente. Entonces, tener un Banco Central independiente es normalizar la situación. Y está bien, el Banco Central solamente tiene que enfocarse en la inflación. Por eso los presidentes de Estados Unidos viven teniendo problemas con su presidente del Banco Central porque es independiente el tipo. Y ahora con Trump, que él mandó un tipo, claro, a que sea presidente del Banco Central, pero como es independiente, no le hace caso. Y está escrito el presidente, y el Banco Central lo que tiene que hacer es aplacar la inflación solamente. Entonces, ¿para un gobierno es bueno o malo tener un Banco Central independiente? Para el gobierno no, para la sociedad sí. Porque el gobierno siempre entra en la tentación de prestarme, yo tengo un déficit, le pido al Banco Central que me lo financie. Entonces, pero para la sociedad sí, porque la sociedad dice, no le financie el déficit, que haga un ajuste, porque si le financia el déficit va a traer inflación. Ahora, hasta ayer el Banco Central estaba financiando el déficit financiero, ¿no? Con transferencias de las utilidades al Tesoro. Bueno, ahora va a tener que dejar de hacer eso. Pero es el mismo gobierno. Bueno, en teoría toma una actitud responsable diciendo, che, yo estoy haciendo una cosa que no corresponde, me voy a atar las manos para no hacerlas más. Por lo cual, digamos, por eso está bien para la sociedad. Y por eso el gobierno dice, si hacemos esto, la gente va a volver al peso. Porque la gente está en el dólar diciendo, el gobierno tiene un banco central lacayo que le presta y eso termina encareciendo el dólar o devaluando el peso. Entonces yo me llevo mis dólares al colchón. Entonces, para que lo saque el dólar del colchón, ya limitaron el peor negocio del mundo, tener dólar del colchón, un montón de cosas. Bueno, ahora llevo el Banco Central independiente para evitar de que el Banco Central tenga que financiar al gobierno. Bueno, a ver si la gente con eso vuelve al peso. ¿Y eso es suficiente para que vuelva al peso o la desconfianza es más política? Los peruanos, en el año 90, habían puesto la independencia del Banco Central en la Constitución. Fujimori en el 93 lo implementa. Y a partir de ahí los peruanos no tienen más inflación, desde el 93 hasta acá. Tienen, el presidente del Banco Central está desde el año 2007, o sea, ya está hace 20 años ahí. Tienen fuertes penalidades si llega a violar, digamos, el precepto constitucional de que no puede
prestarle al Estado. También tiene fuerte penalidad si pone cepos cambiarios o tipos de cambio múltiples, con lo cual el dólar, en Perú hay un solo dólar, y ahora en Perú se volvió a usar el sol peruano en la mayoría de sus transacciones. Si va a Cusco, si va a Machu Picchu, va a Cusco, la señora que está vendiendo las chucherías estas, tiene una billetera virtual donde puede recibir soles o dólares. Entonces le puede pagar con sol o dólar. Y hasta incluso en efectivo le puede pagar con sol o dólar. Jorge, vos mencionaste hace poquito los 90, ¿no? La situación del Banco Central en los 90 que se parecía ahora, y hay muchas similitudes o líneas entre la gestión económica de los 90 y la actual. ¿A vos en qué te parece que es mejor esta gestión que la de Domingo Cavallo o Carlos Menem? ¿Y qué te parece que el gobierno tendría que mejorar? Digamos, posiblemente lo mejor de esta versión es que no hay convertibilidad. Es que el dólar y el peso compiten. Lo que sí es, digamos, que el ministro de Economía quiere que funcione como una convertibilidad, pero lo cierto es que no hay. Hay una banda y él podría salir del cepo y esto va a flotar. Eso es mejor, que flote. Los peruanos, por ejemplo, no tienen convertibilidad, eso es flotación, pero con un sol compitiendo contra el dólar y bueno, llevó la responsabilidad y entonces el sol ahora es tan valorado como el dólar en Perú. Eso es lo que tenemos que lograr, que el peso argentino sea igual que el dólar sin que haya convertibilidad, sino que la gente diga, confío en este peso. ¿Y qué es lo que tiene que mejorar el gobierno? Las relaciones con las provincias. El gobierno se está desentendiendo de los déficits provinciales, ese es el problema de ellos. Cuando todas las provincias tienen déficit, el problema es colectivo y pasa a ser del Estado Nacional. La convertibilidad explotó porque todas las provincias entraron en déficit. Se endeudaron con los bancos privados y los bancos privados les prestaban sabiendo que tenían un déficit insustentable porque la provincia comprometía la coparticipación, un pago automático. Entonces parecía que eso funcionaba, sí, pero llega un momento que la crisis es tan fuerte que no se puede aplicar la regla. Y entonces reventó la convertibilidad. O sea, en definitiva, si bien muchos dicen la convertibilidad revienta porque el dólar era muy barato y no permitía que las empresas se expandan, puede ser, pero lo que gatilló y explotó la bomba fueron los déficits de las provincias. Muchísimas gracias por haber estado en Bystream. Ustedes, muchas gracias.